Biblia, la muerte segunda. Esta está en Apocalipsis capítulo 20, en el juicio final. Esta es la muerte segunda, se llama. Esa es la muerte de los impíos. La muerte de los impíos que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador en el día de aquel juicio final que hemos estudiado en Apocalipsis 20:11, que fueron juzgados los muertos por las obras que había escritas en los libros. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda, la separación definitiva del hombre y Dios. Así que por lo menos la Biblia, así en términos rápidos, claramente especifica unas 4 muertes por lo menos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Amén? ¿Alguien no entendió esto? Lo vuelvo a explicar porque quisiera que lo tengan bien claro. ¿Alguna cosita no entendieron? La primera, repito otra vez, es la muerte física, que le llaman natural, pero que no es natural, ¿no? Esa es la muerte que toda persona experimenta. La segunda muerte es la que causa el pecado. Cuando alguna persona peca, se aparta de Dios, el pecado, la paga del pecado que es muerte, ¿no es cierto? Así que dice en varios pasajes de la Biblia, estando nosotros muertos en delitos y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En Efesios vuelve a repetir lo mismo, ¿no? Esa es la muerte que causa el pecado. Nos separa, el pecado nos hace morir en cuanto a Dios, nos separa de Dios. La muerte física separa el cuerpo y el alma. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La muerte física separa el cuerpo y el alma. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Muerte al pecado nos separa del mundo, nos separa del mundo, hemos muerto al mundo y al pecado y nos acerca a Dios, nos da vida con Dios. La muerte segunda es la separación definitiva, donde ya no hay más esperanza. Es la separación definitiva, lago de fuego y azufre. Está mencionado en el capítulo 21 de Apocalipsis, lo puede encontrar. ¿Encontraron bien? ¿Algún hermano quería preguntar algo sobre esto? ¿Está clarito, hermanos? ¿Amén? Gloria a Dios. Las citas bíblicas sobre la muerte y todo eso lo pueden encontrar. Las demás las estamos leyendo prácticamente aquí en este estudio, en esta noche. Habéis muerto con Cristo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y otras cosas que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal. Hay otras cosas que deben morir, pero estamos hablando de 4 muertes generales bien claras que habla la Biblia. ¿Y a qué se refiere lo terrenal? Cuando dice la Biblia que algunos cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal, hablando de esos fraudulentos apóstoles, obreros fraudulentos, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Aquí lo tiene descrito. Colosenses 3:5, hace morir lo terrenal. ¿Qué son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, es el amor desmedido al dinero, como hemos estudiado hace poquito sobre la avaricia, que era sinónimo de codiciar, el deseo desordenado al dinero, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto que está diciendo el Señor no lo está diciendo a los mundanos, hermano, lo está diciendo a los creyentes, ¿no es cierto? Que hagamos morir cosas terrenales que pueden estar trabajando en la mente y en el corazón y que tiene que morir, porque si no, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si hay hijos de Dios desobedientes que dicen, bueno, no importa que la Biblia dice yo igual voy a andar en fornicación, no importa, igual voy a andar en deseo desordenado, no importa, igual va a sufrir la ira de Dios. Entonces, dice la Escritura, que eran cosas en las cuales nosotros andábamos en otro tiempo, pero ahora también, aparte de eso, hay otras cosas que debemos dejar. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, y no mentir los unos a los otros, porque ya nos hemos despojado de ese viejo hombre y estamos revestidos del nuevo, ¿no? Yo sé que a veces tenemos fe para que camine un paralítico, para que se sane un herniado o un sordo, pero a veces no tenemos fe que Dios puede sacar estas cosas también, ¿no? ¿Usted tiene fe que Dios puede cambiar estas cosas también? Ira,
Y decir, ese deseo de vengar, si yo pudiera, si yo lo agarro, ese enojo, ¿no? Hermanos que viven siempre enojados, malicias, que están siempre sospechando, pensando que todo lo que le hacen es mal, blasfemia, porque de repente, aunque son creyentes, pero yo no sé al final en qué creer, si hay Dios o no hay Dios. Hay creyentes que a veces en un momento dicen cosas blasfemas. Yo creo que nosotros sabemos que hay Dios, hermano, y hemos creído en Cristo. No tenemos que en un momento de ira dejar que el diablo vaya a usar nuestra mente o nuestro corazón para decir cosas que a Dios no le agrada, ¿no? Palabras deshonestas de vuestra boca. Yo creo que las blasfemias y las palabras deshonestas casi es lo más común que hay, ¿no? Porque de repente dentro de la blasfemia hasta ve un hermano que se conduce mal y dice, pero ¿cómo? Si yo al final no sé en qué creer, porque si hay Dios, ¿cómo que no le pasa nada? Porque parece que queremos que caiga un rayo y lo haga polvo al hermano que anda mal, ¿no? Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque los discípulos querían esto mismo. Señor, esto te rechazaron, ¿no quiere que hagamos caer fuego del cielo y que los haga polvo, los consuma? Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo quiero misericordia, que tengamos como lástima, temor, amor por esas personas perdidas, que quizás Dios le conceda que se arrepientan. Pero hay hermanos que no lo toman así, porque el deseo de corazón está desordenado. Porque parece que ellos también tienen ganas de hacer algo malo y dicen, bueno, si hay Dios, ¿por qué si Él hace malo no puedo hacer yo? ¿Usted tiene ganas de hacer cosas malas? Porque parece que alguno dijera así, porque si Él hace cosas malas y no le pasa nada, ¿por qué no puedo hacer yo? Como diciendo así, ¿no? Y yo creo que no tiene que haber en nosotros el deseo de hacer cosas malas, sino mirar el ejemplo de los que se conducen bien para nuestra edificación espiritual. Amén. Palabras deshonestas. Hoy se escuchan a menudo quejas de hermanos y hasta de hermanos predicadores que dicen palabras deshonestas. En un momento se martilló un dedo, se cayó un balde, se llevó un ladrillo por delante y sale cualquier cosa. En las casas, en las peleas de matrimonio, con los hijos, se escuchan muchas palabras deshonestas que no convienen. En los cuentos verdes, inmundos, hay muchas palabras deshonestas. Entonces la Escritura dice, si esas cosas están vivas, no es que un día se le escapó una, no, están vivas ahí porque continuamente está dando fruto, hay que hacerlos morir. Amén. Para que viva Cristo en nuestro corazón. Amén. Hace morir, no mintáis. Y cuánta mentira, ¿no? Habiendo despojado del viejo hombre, revestido del nuevo. Bueno, no nos da el tiempo para meditar todo. Pero dice que nos vistamos como escogidos de Dios, verso 12. Sobre todas las cosas hay un vestido que tienen que tener todos los cristianos. ¿Vestido de qué? ¿Qué dice que tenemos que vestirnos? Verso 14, 3:14, sobre todas cosas, vestidos de amor. Este es el vínculo, lo que nos une perfectamente. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre y por medio de Él. La palabra, ¿qué es lo que tiene que morar en abundancia? Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? ¿Qué es? Para que no salgan palabras deshonestas, no salgan glotonería, no salga eso. ¿Qué tiene que morar en nosotros? La palabra de Cristo more. More quiere decir que se quede a vivir allí, quiere decir la palabra que more, ¿no? Una cosa es morar, otra cosa es estar de paso, otra cosa es mandarle un mensaje, pero que la palabra esté viva en nosotros. Que la palabra sea hecho carne en nosotros. ¿Puede decir amén? ¿Qué es la palabra? La palabra more, que sea viva, que sea parte de nosotros. ¿Qué es? El otro día lo expliqué en el culto. Esto que tengo en mi mano, que es una galletita, ¿no es cierto? Bueno, esto es una galletita. Pero del momento que yo tomo un pedacito y lo como, en un instante va a mi estómago y esa galletita ya dejó de ser galletita
pasa a ser parte de mi cuerpo, porque ese instrumento que Dios nos dio, ese laboratorio, saca todas las vitaminas y termina en el dedo, termina en el ojo, termina en el pie, termina siendo parte de mi cuerpo. ¿Amén? Esto es lo que está diciendo. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Cristo metida adentro y que llegue a ser parte de nuestro ser. Que cuando los ojos, que está la palabra de Cristo allí. Nuestra mano, por ahí está la palabra de Cristo allí. ¿Puede decir amén? Parece que llega a todos lados. La lengua tarda mucho en llegar, pero puede llegar también. Amén. Que la palabra de Cristo llegue y sea parte de todo nuestro ser. Que la palabra de Cristo more. Usa la palabra griega plutocracia. En abundancia es la palabra plutocracia. La palabra plutocracia quiere decir el gobierno rico, quiere decir, la palabra plutocracia quiere decir el gobierno rico, abundante, desborda. No que con un cuentagota. La palabra de Cristo tiene que estar rebosando abundantemente en nuestro corazón. Y hay mucha ignorancia en la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que reconocemos, que el Señor es tan misericordioso que nos da palabra en abundancia. A través de las predicaciones, de los anexos, de estudios bíblicos, del seminario, de todo, hay una abundancia de palabra. Escuela dominical, hay abundancia de palabra. Pero hay ignorancia de la palabra. Hay mucha ignorancia de la palabra. Dios envía mucha palabra, pero como es como tener mucha comida en una mesa y que no se llega a comer, o que se come una parte. Entonces, hay abundancia de palabra, pero hay en parte ignorancia de palabra. Todavía hay un sector bastante grande que uno dice, vamos a leer en Apocalipsis y empiezan a buscar en Génesis, ¿no? Que no vaya a hablar de Malaquías o de Amós o de algún libro de eso, porque ya no sabe ni por dónde buscar, ¿no es cierto? Entonces, uno le dice pasajes de la Biblia, como dice, de tal manera amó, y no saben terminar versículos conocidos de la Biblia. Quiere decir que hay cierta ignorancia. Pero que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Quiere decir que se vuelque, amén, enseñándonos unos a otros, compartiendo la bendición de Dios. Y todo esto tiene que hacer cantando con gracia. Unos cantan con gracia y otros son una desgracia cuando cantan. ¿Qué le parece? ¿Cómo será nuestro canto? ¿Será con gracia o una desgracia, no? Qué lindo es cuando cantan con gracia los hermanos. No es solamente predicar con gracia, es cantar con gracia. Usted diga la verdad, no como juez, hermano, ¿no? Haciendo un análisis muy personal. ¿Usted considera que todos los hermanos que suben a cantar cantan con gracia? Tremendo, ¿no? Entonces la Biblia dice que si no hay gracia tenemos que buscarla. Porque Dios nos quiere dar gracia. Pero a veces no se busca el rostro del Señor. No se ora para cantar un himno. No se lee la palabra. No se dobla las rodillas. Se escucha casé, se escucha esto, se copia, pero no se busca la gracia. Y el que grabó, como no tenía gracia, y usted copia desgracia. Pero qué bueno es buscar la gracia para que cuando cante con gracia en el corazón, acá adentro, ¿no? Con salmos e himnos. Dios que dice que los himnos pasaron de moda, que no hay que cantar. La Biblia dice que hay que cantar himnos. Amén. Así que con salmos, que era sinónimo también a los himnos que cantaban los hebreos, con himnos y cánticos espirituales también, ¿no es cierto? Cánticos espirituales, casi hay muy pocos, pero antes había más manifestación de cánticos espirituales, hermanos que eran tomados en el espíritu y cantaban al Señor en lengua, y le puedo asegurar que uno recibía tanta bendición del Señor escuchando. Ahora casi yo hace mucho que no escucho cantar en lengua, bastante tiempo, pero creo que algunos hermanos ni han tenido esa experiencia, pero el Señor es poderoso para hacerlo porque es parte de la Sagrada Escritura, amén, que si tan tomado que llega hasta cantar en el Espíritu, alabar a Dios, todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, ¿cómo tenemos que hacerlo? En el nombre del Señor Jesús.
¿Cómo, hermano, evitaríamos tanto problema si pudiéramos hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús? Usted va a hacer un trabajo y lo hace en el nombre de Jesús. Hace un negocio y lo hace en el nombre de Jesús. ¿Se anima a meter el perro si lo hace en el nombre de Jesús? Difícil, ¿no? Usted va a entrar en un boliche en el nombre de Jesús, voy a entrar a bailar. No, difícil, ¿no? No se anima, ¿no? Ni a decirlo. A un hotel de mala fama, adulterio, inmundicia, droga, no. Sí, aunque sea pusiéramos por obra este versículo, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y para dar gracias a Él, darle gracias porque Dios me permite hacer algo, porque hacer indica acciones. Gracias por medio de Él. Algunos deberes de la nueva vida: estar sujetos unos a otros en el matrimonio, las mujeres sujetas a sus maridos, los maridos que amen a las mujeres, que no sea áspero. Esta palabra áspero es una palabra que es difícil de traducir al idioma castellano, pero es el papel de lija, quiere decir esa palabra en griego, ¿no? Una cosa que cuando pasa raspa, ¿no? Que no seáis áspero con ella, ¿no? Como lengua de gato, ¿no? Nunca lo lambió el gato, a mí me parece papel de lija que le pasa. Bueno, eso quiere decir que el hombre no trate así a la mujer, ¿no? Y que los hijos sean obedientes a los padres, toda la armonía que debe haber en un hogar, y no los exasperéis, o quiere decir, no lo provoquen a los hijos. De repente los padres no oran, los padres no leen la Biblia, los padres no buscan a Dios, y el hijo anda haciendo cosas desordenadas y vos no orás, vos no lees la Biblia, vos tenés que orar, sos un mundano, estás perdido, qué sé yo. Y el hijo se desalienta porque dice, bueno, yo no sé, no le va a discutir, pero dice, nunca lo veo de rodillas, está prendido en el televisor todo el día y me viene a decir a mí que ore. Entonces, para que no se desaliente, más vale en vez de decir, vos tenés que orar más, vení, doblá tu rodilla que vamos a orar juntos, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Se anima? Doblen su rodilla, vamos a orar juntos, vamos a clamar, que Dios nos ayude, porque Él es todo, Él tiene que llenar todo, Él tiene que completar todo lo que falta completar. No estamos completos de felicidad, no estamos completos de paz, no estamos completos de gozo, todo eso lo va a completar el Señor, porque en Él solamente vamos a estar completos. Así que vamos a orar que lo que nos está faltando, el Señor lo puede proveer, completar en nuestro hogar lo que nos falta. Qué linda palabra de Dios, hermano, gloria a Dios. Y en el trabajo, obedecer a los amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres. Yo es cierto, yo trabajé, gracias a Dios, el Señor me dio fuerza, trabajé toda mi vida y he trabajado por muchas fábricas, instituciones y cosas. Y yo recuerdo en varios empleos, en algunos lugares hasta me dieron un reto bastante grande porque yo era trabajador, trabajaba mucho. Y los compañeros me retaban, porque no, vos recién entraste y hiciste como 10 muebles y nosotros hacemos 3 por día. Vos no podés hacer 10, porque después van a creer que nosotros hagamos 10. Así que hasta retos recibían, ¿no? Entonces había uno que estaba parado allá atrás estaba espiando. Así sacaba la cabeza. Ahí viene el patrón, decía, blom, 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 blom. Servían al ojo, venía el patrón, estaban todos trabajando. Se iba, blum, paraban otra vez. Eso sirven al ojo, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Los hijos de Dios, ¿cómo tenemos que hacer? Temiendo a Dios, porque el patrón me está pagando para que yo trabaje. Cierto, no me voy a matar, pero no lo voy a defraudar, porque me está pagando para que haga un trabajo. Así que aunque él me vea o aunque no me vea, Dios, que más que el patrón, me está viendo. Así que no quiero defraudar robándole mi sueldo, quiero ganar el pan, porque el Señor no dijo robarás el pan, dijo te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Así que el pan debemos ganarlo. Y si usted es fiel a Dios en esto, que no importa que no lo vea el patrón y nadie, nunca le va a faltar trabajo. Dios siempre le va a abrir una puerta de trabajo. Y mire que dice la Biblia que lo que se dice en las cámaras más secretas, los que están arriba lo van a saber. Así que tarde o temprano su patrón sabe la conducta de cada uno de sus empleados, por más que haya cahuetes y orejas y todo eso que dice el mundo que hay, ¿vio? Entonces, sirviendo de corazón para que el testimonio también llegue a los patrones, ¿amén? Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibís la recompensa, ¿amén?
Y el que hace injusticia, verso 25, si usted se gana el pan injustamente, va a recibir también la injusticia porque no hay acepción de persona. La gente se queja, hermano. Cierto que la situación no está de maravillas, ¿no es cierto? Pero en parte, el mundo está recibiendo la retribución justa que dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De repente hace manifestaciones, ¿por qué vendieron ferrocarril? ¿Por qué vendieron el teléfono? ¿Por qué vendieron esto? Yo he trabajado en instituciones nacionales y la gente hacía lo menos que podía y defraudaba lo más que podía y robaba lo más que podía. Hasta el día de hoy usted está viendo los escándalos y la corrupción. Yo he trabajado en una empresa de transporte donde el día domingo había un partido de fútbol y ponían el micro en una bajada, lo ponían en cambio con el motor apagado, daban marcha atrás con el embrague apretado y cuando el micro había tomado velocidad lo largaban y la caja ¡brum! Volaba en pedazos. Bueno, el micro al taller y ellos iban a ver el partido de fútbol. He visto cosas horribles, hermano. He visto muchas cosas. Después la gente dice, no tengo trabajo. Las cosas que han sucedido en ferrocarril, en teléfono, la gente que yo conocí quedaba parte enfermo por meses y ni pisaba. Después estaban manifestando allá, no, como la patria, no vender los teléfonos. He visto cosas desagradables. Pero ¿qué dice la Biblia? El que hace injusticia va a recibir injusticia. Usted sirve sencillamente porque Dios me está mirando. Dios va a hacer que nunca le falte trabajo, porque todo lo que el hombre sembrare, sea bueno o sea malo, eso va a segar. Amén. Por eso dice también a los patrones, hagan lo que es justo. Amén. No que trabajó 10 horas y le pago 9, total este medio ignorante no lleva cuenta cuánto ahora trabajó. No, que hagamos lo que es justo. La oración al mismo tiempo, dice orando al mismo tiempo por nosotros, orando uno por otro, para que el Señor, ¿qué dice el verso 3? Nos abra puerta para la palabra, ¿no? Y Dios es el que abre puertas para la palabra. A veces, hermano, hay que abrir una puerta acá, hay que abrir una puerta allá. Tenemos que orar que el Señor nos abra puertas, porque cuando nosotros la abrimos, nosotros tenemos que cerrarla, ¿no? Pero cuando la abre el Señor, no se cierra así nomás, ¿eh? Cuando Él abre, ¿qué dice la Biblia? Ninguno cierra. Cuando cierra, ninguno abre. Toda obra de Dios tiene su oposición. Todas. Nosotros hemos tenido oposición y miles de siervos de Dios la han tenido. No es parte natural de nuestra lucha. Pero lo que es de Dios permanece. Así dijeron en el libro de los Hechos. No vamos a oponernos a los que están predicando, no va a hacer cosas que estamos resistiendo a Dios. Si es de Dios va a permanecer, si no es de Dios se va a venir abajo. Lo que es de Dios permanece, puede decir amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que orar que Dios nos abra puerta. Hasta hay predicadores, yo el domingo tenía una conversación bastante larga con un hermano, aún después del culto, como a las 10 de la noche, conversando porque, hermano, que no me dan oportunidad, me tienen que dar algo. ¿Usted cree que yo tengo que dar una puerta? Bueno, mañana voy a ir a Libermet, ahí compro unas puertas y le regalo una a cada uno. Son la única puerta que yo le puedo dar. Hermano, tengo que decir una cosa así para no decir una barbaridad. Yo no puedo abrir la puerta a nadie. El que le va a abrir la puerta para que usted predique la palabra es el Señor. Mire que era el apóstol Pablo, dijo, oren por mí para que el Señor me abra las puertas, para que siga. Cuando es de Dios, hermano, va a haber invitaciones, va a haber gracia. Escuchó el mensaje del domingo. Lo que necesita el hombre es presencia de Dios. Si usted tiene los dones espirituales, tiene la gracia de Dios, tiene dones ministeriales, mire, le va a faltar el tiempo, va a tener problemas para cumplir con todo lo que hay que cumplir. Porque cuando está la gracia de Dios es algo como un caramelo que la gente quiere y desea. Pero cuando no está la gracia de Dios, lo poco que haga, no, porque tiene que ser, aunque cante un corito, si no tiene gracia, no lo puede. Es como comer comida sin sal, la gente no puede tragar. Entonces, cantar con gracia, predicar con gracia, orar que el Señor me abra la puerta. No que yo le dé un empujón con el hombro y aunque esté cerrada la voy a abrir, no. Que Dios nos abra puerta para predicar la palabra. Lo que usted desea en su corazón para servir a Dios, pídale, Señor, dame la oportunidad, abrime la puerta, Señor. La escuela dominical, con los jóvenes, con lo que sea, pídale al Señor. El Señor lo va a hacer, el Señor le va a abrir la puerta. Y cuando Él la abra, va a haber algunos que van a tener envidia, otros se van a enojar, otros le van a dar un empujón, a ver si se... Pero ahí está, Dios lo puso, Dios lo va a respaldar. Amén. Gloria a Dios. Por eso, dice la Escritura, andad sabiamente también con los de afuera, redimiendo el tiempo.
vuestra palabra, 6, sea siempre sazonada con sal. Amén. Gloria a Dios. Dejamos los saludos finales, hermanos, para la próxima clase, que tenemos el libro de Filemón. Es un libro cortito. Lo vamos a dejar porque la hora está pasando demasiado. Amén. Hay algunas cosas interesantes en el saludo. Así que vamos a dejar las salutaciones. Los saludos los dejamos como un apéndice para la primera hora de la próxima clase en el día de mañana, si Dios permite. Amén. Sí, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto no es para que vayan a ser como los que hacen del reino universal, eso, que bueno, hacen camino de sal y todo eso, le echa sal. No, después le va a levantar la presión. La palabra sazonada con sal no quiere decir que tiene que echarse sal en la lengua, no. La sal en la Biblia es símbolo de lo que le da sabor, es la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a finalizar esta noche esta clase. ¿Ha sido bendecido esta noche en el nombre del Señor, hermano? Amén. Mañana estén orando por la clase, que el Señor me fortalezca. Estoy un poquito de la garganta, un poquito engripado, pero espero que el Señor me haga la fuerza para poder cumplir esta semana también. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, vamos a dar gracias. Vamos a pedir, hermano Daniel, ya que está con nosotros, que nos dirija en oración. Vamos a finalizar esta clase. Gloria a Dios. Vamos entonces a retomar la clase en el nombre del Señor. Estábamos con el libro de Colosenses, estábamos en el capítulo 4, de Colosenses, y quedamos en la clase en el verso 6. Vamos a continuar, Colosenses capítulo 4, verso 7 en adelante. Yo creo que los saludos a veces de repente parecería que no contienen mucha importancia. Sin embargo, como hay una inspiración en la Sagrada Escritura, aún los saludos son importantes, ¿no? Hay algunos que nos dejan enseñanza muy profunda, otro a lo mejor un poco más suave, pero de todas maneras, aún los saludos que hay en la Sagrada Escritura siempre algo dejan para nosotros. Amén. Entonces estamos en Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ya encontramos ahí cosas como veníamos realizando desde el verso 1 o analizando desde el verso 1, ¿no? Que el apóstol Pablo hablaba a los santos y fieles hermanos. Luego habla de la fidelidad que había en ellos y termina el libro hablando de Tíquico, que era un hermano amado, fiel ministro y fiel consiervo, ¿no? Qué bueno cuando alguien está trabajando en la obra de Dios, ministrando cualquier actividad, y puede confiar que los hermanos que están al lado son fieles hermanos, son fieles ministros y fieles consiervos, ¿no? De repente, a través del tiempo y la experiencia, va a encontrar que no todos los que están al lado de uno resultan fieles como consiervos, porque a lo mejor puede ser fiel en otras cosas, pero como consiervo a veces falla, porque siempre está mirando la falla de los demás, o como dicen hoy en día, serruchándole el piso, cavándole el piso, y para tratar de subir. Pero yo creo que Dios tiene planes, como lo leímos en Colosenses 1, Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, que él no había llegado al ministerio serruchando el piso a nadie, ni empujando a otros, ni peleando, ¿cuándo me van a consagrar de apóstol? Llegó por la voluntad de Dios, amén. Entonces, encontrar un fiel compañero no es tan fácil. Los hermanos que están atendiendo la obra y a cargo a lo mejor de algún anexo, de alguna actividad, se van a encontrar que en los comienzos, en cosas simples, ya se encuentra que hay alguien que está empujando un poquito, ¿no? Y mantener el equilibrio y la unidad en eso no es tan fácil, pero es parte de nuestra lucha en la obra de Dios. Por eso hay que orar para que el Señor nos prepare compañeros fieles. Si nosotros lo elegimos, nos podemos equivocar, pero si le decimos, Señor, tú siempre en la obra mandaste de 2 en 2, Señor, los enviaste a tu obra. Señor, dame compañeros fieles, idóneos,
en la tarea, en el ministerio, el Señor lo va a hacer. Y usted va a tener el gozo de sentirse respaldado y comunicar las cosas, las cargas que hay sobre su vida, sobre la obra de Dios, y las podrá llevar adelante. La escuela dominical, en la oración, los jóvenes, lo que sea, el Señor le va a alcanzar gracia. Amén. Entonces, Pablo hace resaltar a Tíquico, que era un hermano amado, era fiel como ministro. No tendría que andar, y hermano, ¿cuándo va a traer la liquidación de la caja? Y hermano, ¿qué pasó? No, ya la voy a traer, y esconde, y da vuelta, y trae. Pero qué lindo cuando es fiel como ministro, porque se refiere a la administración material y espiritual de la obra, no es solo lo espiritual, porque algunos son tan espirituales que manejan la ofrenda en el bolsillo, pero qué bueno es poder rendir, como dice la Escritura, la administración delante de Dios y delante de los hombres. ¿Amén? A la iglesia lo que corresponde materialmente a la iglesia, y al Señor lo que hacemos en la administración espiritual. Amén. Pero gracias a Dios que Tíquico era fiel ministro y también era fiel consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. A través de la visita de Tíquico, adelante que había pasado, después de dar todas felicitaciones, incentivos, a ver si se acuerdan qué había pasado por ahí. ¿Qué quería entrar en la iglesia? Ahí está, ¿vio? Ahí dijo el apóstol, ahora cuando llegue Tíquico, y él se va a interesar un poquito de los problemas que tienen, Cuando él conozca, le va a confortar, le va a dar fuerza a sus corazones para luchar contra las huecas filosofías, los rudimentos del mundo, los que se querían guiar por revelaciones de ángeles o de espíritus y todo eso. Ahí que hay uno solo, como lo hemos leído y reafirmado en toda esta carta, en él, con él, para él, por medio de él, que pone a Cristo como el único fundamento y el único medio para alcanzar la salvación. Tiene solamente en estos dos versículos para armar un mensaje tremendo sobre los hermanos, la fidelidad como hermano, la fidelidad como ministro, la fidelidad como siervo y el interés de usar todos esos talentos, dones que Dios había puesto en él para que los corazones de los hermanos sean confortados. Amén. Con Onésimo, si Dios permite, a continuación tenemos el estudio de la carta de Filemón. Ahí habla de Onésimo. Todavía Onésimo es presentado aquí en Colosenses como un colaborador también, y también como un amado y fiel hermano, que también es uno de vosotros, ¿no? Así que cuando escribe esta carta está hablando también de Onésimo, que es fiel hermano. Y bueno, ser fiel cuando los hermanos están en plena bendición es fácil, pero dice, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Ni quería contar Pablo lo que estaba pasando, pero lo que pasa acá lo va a hacer saber el hermano Onésimo. Y usted sabe dónde fue escrita la carta porque lo hemos explicado en el principio. En ese momento Pablo no estaba con aire acondicionado, ahí sentado en la computadora tomando mate o café, no estaba en una cárcel. Las cárceles romanas no eran lugares de reposo, ¿no? Eran lugares de mucho sufrimiento. Y ahí en la cárcel conoce a Onésimo y lo lleva a los pies de Jesucristo el Señor. Vamos a dejar eso para cuando analicemos Filemón. Pero ahí está Onésimo también, y él lo menciona también ya. En ese tiempo había llegado a ser uno de los colaboradores y había llegado a ser un amado y fiel hermano, sin distinción. Algunos que son mencionados aquí son medio de la clase social alta, hasta Onésimo, que era un esclavo que había huido de su amo, ¿no es cierto? Pero él lo tenía en cuenta, no habla nada de su condición social, resalta las virtudes espirituales, que era un fiel hermano. Amén. Todo eso, dice, lo hará saber lo que pasa acá. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Este Aristarco lo veremos ahora en Filemón. Y os saluda Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuera vosotros, recibidle. Este Marcos, o Juan Marcos, es aquel Juan Marcos que tuvo problema Pablo con Bernabé allá en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Primer viaje misionero, salió,
Y qué lindo la obra misionera, qué lindo salir a predicar, qué lindo va a ser viajar y andar. Y bueno, pero cuando sale, llegan a la isla de Chipre y empiezan los problemas y las oposiciones y el viaje que se mandaron, una pequeña caminata de 230 kilómetros casi, por lo menos, para atravesar la isla de Chipre predicando, y la oposición de los brujos y hechiceros que había ahí. Luego de todo eso, Juan Marco, hasta acá nomás, y pegó la vuelta, ¿no? Ya no quiso seguir. Bueno, parecía que quedaba ahí la historia. En el segundo viaje misionero, cuando siente de parte del Señor el apóstol Pablo, volvamos a recorrer la ciudad en la cual hemos pasado predicando, y bueno, Bernabé lo fue a buscar a Juan Marcos, y Pablo dijo, no, porque ya nos falló, y vino aquella discusión. Dice que tuvieron una discusión no pequeña, así que parece que fue media grande el lío, ¿no? A veces uno se asusta porque hay siervos de Dios que pueden discutir, pero no se dan cuenta, o ellos no se daban cuenta en ese momento, que detrás de todo eso también había un plan de Dios, ¿no? Porque tenemos tendencia, cuando nos va bien, a la repetición y a cerrar el círculo. Si nos va bien en una salida con un hermano, bueno, ya nos prendemos ahí, nos vamos siempre los mismos y quedan algunos fuera de ese círculo, y se hace como un círculo que son los mismos, que trabajan y trabajan siempre en un círculo, pero esa no era la voluntad, ni es la voluntad de Dios tampoco. Y qué bueno para nosotros, hermanos, que de repente no vayamos a hacer un círculo de personas, que seamos siempre los mismos los que hacemos todas las cosas. Y el apóstol Pablo dice, bueno, a Juan Marcos no, porque ya nos falló, y Bernabé quería que volvieran a salir los mismos. Y como una discusión no pequeña, finalmente se separan Bernabé y Pablo. Y ahí Pablo y Silas inician el segundo viaje misionero, y Bernabé toma a Juan Marcos y salen a hacer la obra que el Señor también les encargó, ¿no? Y aquel muchacho que de repente se asustó, que se volvió atrás, que parecía que no iba a servir, lo encontramos después en las cartas de Pablo, que Pablo desde la prisión lo pide, ¿no? Mandame a Marco porque me va a ser útil, ¿no? Escuchó el testimonio, que ya había crecido, no era aquel muchachito que se asustaba y se volvía atrás por cualquier cosa, había crecido, había madurado, y la humildad del apóstol de reconocer, ¿no? Nosotros somos duros para reconocer a veces que Dios puede haber hecho una obra con alguien, y como decimos, le hacemos la cruz y este no va más y chau, ¿no? Nos olvidamos de él. Pero el apóstol dijo, mandame a Juan Marcos porque me es útil, y aquí lo encontramos en Colosenses, Marco, el sobrino de Bernabé, del cual parece que él ya había mandado, ordenado algunas cosas. Si va ustedes, recíbanlo, porque por ahí había algunos que estaban enterados de que la primera vez se volvió y que Pablo no lo quiso llevar, y bueno, si Pablo no lo recibe, nosotros tampoco lo vamos a recibir, ¿no? Entonces Pablo tiene que restaurar esa comunión fraternal, el recibimiento. Si va ustedes, recíbanlo porque no hay problema, gloria a Dios, amén. Seguimos entonces. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Resalta a este hermano, a estos hermanos que fui mencionando, que son los únicos de la circuncisión, porque como Pablo había iniciado, ordenado por el Señor, el ministerio a los gentiles, era bastante rechazado y resistido por los judíos ortodoxos convertidos al cristianismo, que ellos querían seguir practicando la circuncisión y los ritos de Moisés, acerca de los cuales se escribió el apóstol ampliamente en la epístola a los Gálatas, ¿no es cierto? Él quería, había un sector que todavía, aunque se habían entregado al evangelio, pero querían seguir con las prácticas del judaísmo. Y Pablo se plantó firme allí, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, que los ritos, el ofrecimiento de animales, el lavado de manos, todo eso, no había limpiado el pecado de nadie, que solo la sangre derramada por Cristo había limpiado y limpia todavía el pecado, amén. Entonces, los de la circuncisión se le denomina a los judíos que se habían entregado al evangelio o convertidos al cristianismo, pero que todavía querían incluir las prácticas mosaicas, los rituales, incluirlos en el evangelio. Pablo se puso firme, los rechazó de plano, y por esa causa también estas personas también medio se apartaban de él.
Pero él resalta este grupo de hermanos que dice: son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Para él era un consuelo que no era todo contra, no era todo lucha, que había hermanos que habían recibido la verdad de Dios y habían aceptado que la salvación era y es por la fe en Jesucristo el Señor. Seguimos, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ya saben de Epafras algunas dificultades que pasó, él lo menciona en Colosenses 1:7, hablando de que era un fiel ministro, fiel hermano, fiel consiervo, y lo vuelve a mencionar aquí, lo vuelve a mencionar en Filemón, que siempre era un hombre de oración, que estaba preocupado por la firmeza y el crecimiento espiritual. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Yo me olvidé de traer un mapa, pero usted lo tiene en la Biblia ahí, cuando Pablo, es fácil, bastante fácil de ubicar. Cuando usted tiene en la Biblia, por aquí está Tel Aviv, cuando usted tiene en la Biblia donde está Jerusalén, el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto, y por aquí está Antioquía, por ahí bajó a la costa y de ahí bajó a la isla de Chipre, y usted sube ahí y ahí va a encontrar Iconio, Listra, Derbe, y por aquí estaba Colosas, por ahí es donde estamos nosotros en este momento ubicándonos. Eso lo puede encontrar en los mapas de la Biblia, medio al final, en ese punto que hay por ahí. No sé si ya lo encontraron. ¿Encontraron al final de la Biblia? Hay varios mapas, especialmente del Nuevo Testamento, algunos que contengan no solamente, este tiene solamente la tierra de Palestina. Acá están los viajes de Pablo, la isla de Chipre, y aquí en esta zona hay mapas más ampliados. Si busca, hay varios mapas, de repente hay alguno un poquito más que podría explicar dónde están esas zonas. No, en ese no está, están los viajes misioneros de Pablo, ahí sí está. Es en esta zona que está, acá está, en esta zona, o acá lo tiene también ampliado. Por aquí está Derbe, Listra. ¿Encontraron, hermanos? Al final de la Biblia, gloria a Dios. Aquí está, hermano, Chipre. En esa zona, ese mismo mapa lo tiene que buscar por otros lados y se van a ubicar otra vez. ¿Lo encontraron, hermanos? Sí, acá viene a ser. Acá está Judea, Tel Aviv, de aquí está Antioquía, viajó a la isla de Chipre y después fue para esa zona. Acá está Éfeso, Colosa, todo eso está medio todo en la misma zona. Aquí lo tenemos todavía porque están los viajes de Pablo, es más fácil para ubicar. Derbe, Listra, Iconio, y por aquí estaría la iglesia de Colosas. ¿Encontraron, hermanos? Sí, está fácil para encontrar. Gloria a Dios. Esto estaría, acá está. Aquí está donde estaba mencionando yo el mapa, aquí estaba Antioquía, ahí está la isla de Chipre, y acá está Pergue, Colosas, ahí está. Iconio, Listra, Derbe, todo eso está por ahí. Así que, para que ustedes se ubiquen geográficamente a dónde fue a parar el apóstol Pablo, ¿no? Un viaje bastante largo, hermano, ¿no? Si ahora usted se cansa yendo con coche, camioneta, con comodidad, que le ponen video, le ponen aire acondicionado y le sirven cafecito caliente siempre, imagínense lo que habrá sido en ese tiempo que había que ir a pie o a caballo o a camello y viajando en esos barcos a vela, que cuando había viento, gloria a Dios, y cuando no había, por ahí estábamos una semana en alta mar parados ahí esperando que el viento fuera favorable, ¿no? Y cuando venían las tormentas, no era fácil, no había radio para comunicarse con tierra, que las cosas no andaban bien, ¿no? Así que Pablo igual no se achicó. Él dijo que varias veces naufragó en alta mar, ¿no? No era que, bueno, se le dio vuelta al bote y salió nadando hasta la orilla, no. Un naufragio en el mar no es juguete. Solamente el milagro de la mano del Señor lo pudo salvar en ese tiempo y nos sigue salvando todavía
de los naufragios. Y también es una palabra de aliento para nosotros, los siervos, siervas del Señor, que de repente en la comisión de la tarea puede haber algunos naufragios. Pero si estamos en la mano del Señor, el Señor se va a encargar de salvarnos de esos naufragios que nos pueden ocurrir en el camino por los severos ataques del enemigo que a veces recibimos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante entonces. Así que ahí usted tiene un poquito de la ubicación donde estaba. También saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Todavía Demas estaba con él. Un poquito más adelante, en una de las cartas, dice: Demas me abandonó amando este siglo. Pero Lucas permaneció, y permaneció hasta el fin, porque usted va a encontrar en el final de Timoteo, 2 Timoteo 4:10, lo podemos buscar en un segundito. Segunda de Timoteo, un poquito más atrás en la Biblia, en Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 10, ahí lo va a encontrar. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, el otro se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, pero Lucas permaneció fiel con el apóstol casi hasta el fin. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ahí está, Tíquico lo envié a Éfeso. Es todo lo que estamos leyendo. Seguimos entonces. Colosenses capítulo 4, verso 15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta a la iglesia de la Odisea no aparece en los escritos de la Biblia, o se extravió o no era la voluntad de Dios que estuviera. Aparecieron cartas apócrifas, pero fueron comprobados que no eran auténticas del apóstol Pablo. Porque aquí dice: cuando esta carta, se refiere a la de los colosenses, llegue, ahí ustedes también lean la de la Odisea, la Odisea, la leáis también vosotros. Pero esa carta a la iglesia en la Odisea no aparece. Sí aparece el mensaje en el Apocalipsis a la iglesia en la Odisea, pero no es la carta del apóstol Pablo. Entonces, seguimos, verso 17. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Amén. Yo creo que los hermanos recuerdan qué quiere decir Arquipo, ¿no? ¿Se acuerdan qué quiere decir Arquipo? Domador de caballos, ¿no? Parece que hay algunos corcovean bastante lindo. Es difícil domar caballos, ¿no? Cuando uno se descuida, lo lanza por el aire, ¿no? Pero si uno logra domarlo, qué útiles que son los caballos, ¿no? Pero cuando todavía está medio chúcaro, no es fácil, ¿no? No sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta ver cuando los gauchos doman caballos, ¿no? Cómo esa habilidad que tienen, porque usted ve el caballo es algo tremendo y están prendidos como una garrapata ahí y no sale, ¿no? Pero le dice: decile a Arquipo que no solamente con los fáciles, cumple tu ministerio. Hay algunos cimarrones, pero hay que domarlos en el nombre del Señor. Algunos potros medio salvajes, pero hay que domarlos, porque pueden ser útiles. Si se llega a domar, puede ser muy útil y muy servicial. Amén. Cumple tu ministerio, no solamente con los mansitos. Hay algunos que son muy difíciles para domar, pero cuanto más difíciles, después también son briosos y son buenos para el trabajo, ¿no? Así que cumple tu ministerio, el ministerio que recibiste del Señor Jesús. La salutación de mi propia mano de Pablo. Se entiende que Pablo tenía algún problema en la vista, ¿no? Ese es el aguijón que el Señor le dejó cuando en el día de su conversión vino aquel resplandor, aquella luz del cielo, y cayó por tierra y quedó ciego. Estuvo 3 días sin ver a nadie hasta que Ananías va y le impone las manos y ora por él para que sea lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino, me envió para que te imponga las manos y reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y ocurrieron las dos cosas: recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo, pero le quedó como una marquita, como se dice comúnmente el talón de Aquiles, ¿no? Le quedó como a Jacob,
una marca donde Dios lo tocó, ¿no? Y parece que a Jacob lo tocó en el anca, y bueno, de ahí quedó cojeando, siempre caminaba rengo donde Dios lo tocó, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros hay un lugar donde Dios nos tocó, y parece que nos duele donde Dios nos tocó, pero es como una marca, para que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Pablo dijo que tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba, ¿no? Para que él no se vaya a enaltecer, porque si usted ve el ministerio de Pablo, creo que sin desmerecer a ninguno de los otros apóstoles, es un ministerio más que sobresaliente. La evangelización que hizo en solo 3 viajes misioneros, no la hacemos nosotros con 10, ni 20, ni 30 viajes que hemos hecho, ¿no? Evangelizó cuando no había ni avión, ni radio, ni nada de eso. Evangelizó, estableció iglesia por toda Asia, consagró obreros, ministros, dejó en marcha, bautizó a algunos, pocos, aunque él casi no bautizaba, él mismo lo dice en la carta a los Corintios, pero el conocimiento escritural, las bases bíblicas que dejó fueron tremendas, ¿no? Yo creo que nosotros con tanto viaje que hacemos, no hacemos pero ni lo negro de la uña, hermano, comparado con lo que hizo este siervo de Dios en tan poco tiempo. Y entonces parece que cuando de repente, bueno, sí, vos porque sos algo, ahí aparecía un mensajero de Satanás, ¿no? Y vos decís que sos apóstol y vos que orás y que se sanan tanto enfermos, ¿por qué Dios no te sana de la vista si sos tan siervo de Dios, no? Y eso era como un cachetazo, ¡paf! Y él mismo dice, aunque los mensajes son fuertes, pero la apariencia física parece que no era un hombre muy robusto, muy fuerte. Cuando uno piensa en esto, todavía ve mal la mano de Dios. Porque si fuera un hombre muy tosco como Pedro, bueno, lo azotaron 3 veces, bueno, sí, tenía lomo para aguantar, pero Pablo dice, yo siempre fui medio débil físicamente. Generalmente la gente de Sanedrín y todos sacerdotes eran personas más delicadas, más cultas, así que poco trabajo rudo hacían. Así que cuando naufragó y todo lo que pasó y fue apedreado y lo dejaron por muerto y azotado con varas y encarcelado y los pies en el cepo y todo eso, uno tiene que decir sobrevivió solamente porque la mano de Dios estaba sobre él. Así que uno ve que aún en la obra de Dios no es tan importante la apariencia física, ¿no es cierto? Lo importante es que Dios esté respaldando su vida y su ministerio. Amén. Yo conocí en Rosario un hermano evangelista, flaquito, había tenido tuberculosis. Este hermano, a causa de la tuberculosis, fue criado prácticamente en una villa miseria. Y bueno, a causa de la necesidad de todo, siempre fue un hombre muy flaquito y muy peticito. Casi era un palito, como diríamos nosotros, ¿no? Y todavía encima de eso le agarró tuberculosis, así que un día no tenía más pulmones, nada, y cuando estaba muriendo en el hospital, alguien le habló del evangelio, ¿no? Hay una hermana, le habló del evangelio, qué importante lo repartir tratado al hospital, ¿no? Y ahí le habló del evangelio, se entregó al Señor, y el Señor hizo un milagro. Le fabricó pulmones porque no tenía más. Cualquiera que haya leído o estudiado un poquito de medicina sabe que del hígado, bueno, le pueden sacar un pedazo que le vuelve a crecer. Sin un riñón puede funcionar, ¿no? Casi hay un montón de cosas que funcionan, pero los pulmones no crecen, ¿no es cierto? Si usted tiene un problema en un pulmón y se lo tienen que sacar, no le crece otro. Bueno, pero el milagro que hizo el Señor con él, le dio unos pulmones, usted lo veía chiquitito, peticito así, cuando predicaba no precisaba amplificador la voz que tenía. Y Dios lo usaba tremendamente, pero era tan delicado así que de repente no podía hacer mucho esfuerzo porque la contextura de él era muy débil. Uno podía decir, pero el evangelista, el predicador, parecía, en criollo diríamos, no vale 2 guitas ¿cómo puede predicar? Sin embargo, Dios lo usaba tremendamente, lo usaba, ¿no? Y yo creo que Pablo había algo de eso. El que escuchaba las cartas y leía, imaginaba un gigante, un hombre duro, cuando se para hasta debe tener como 1,90, debe sobresalir, pero parece que la apariencia de él era bajito, era hasta medio chicato, parece que la vista de él no era gran cosa, porque hablando a los Gálatas dijo, ¿dónde está ese amor que experimentaba? Que si pudiera hubiera sacado los ojos para dármelo, porque sabían los Gálatas el problema que tenía él, que casi no podía ver, ¿no? Entonces él no podía, aparentemente no podía ni escribir las cartas.
la escribió a través de amanuenses o hermanos que se dedicaban a escribir bajo el dictado de él. Pero para que las cartas fueran auténticas, él dice, el saludo de mi propia mano. Los demás se escribían y él saludaba o lo firmaba con su propia mano. Aparentemente tenía una firma media grande, hasta algunas de esas cartas lo dice, ¿no? Con estas grandes letras que escribo, ¿no es cierto? Porque cuando él tenía que escribir algún párrafo de su propia mano, las letras tenía que hacerlas bastante grandes porque si no, ni las veía, ¿no? Pero qué bendición que eso no fue un impedimento para que él fuera un gran siervo de Dios. Amén. Esto nos anima a nosotros que de repente el diablo o le complica la vida por la apariencia física o económica o virtudes humanas, pero en el reino de Dios eso es algo muy secundario. Si Dios lo quiere usar, lo va a usar según su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que alguna vez me escucharon hablar de un hermano, un tal Colihuinca Navarro. Este hermano Colihuinca Navarro fue un hermano que aquí evangelizó en Merlo. ¿Se acuerda usted, hermano? Amén. Ese hermano Colihuinca Navarro aquí hizo una campaña en la avenida 25 de Mayo y Granaderos hace muchos años, alrededor de 30, 32 años, cuando el Parque de San Martín todavía era bastante chico aquí en Merlo. Y yo lo conocí, ya lo conocía en otro lado y ahí lo conocí un poquito más. Y es un hermano hermano aborigen, indio araucano. Él no supo ni leer ni escribir, nunca supo leer ni escribir ni pudo aprender. No sé si falleció, pero hasta el año pasado todavía estaba vivo en Dolores, viejito, casi 90 años, ya no podía ni caminar de tan viejito que estaba, pero todavía tuve informe de que estaba viviendo en Dolores, ¿no? No sé si habrá partido con el Señor. Pero era un hermano muy usado por el Señor, pero no sabía ni leer ni escribir. Tuvo un encuentro con Dios allá en los desiertos, en Chile, en la montaña, y de ahí el Señor lo llamó y salió predicando. Y el conocimiento bíblico que tenía era imposible, hermano. Usted lo veía, él es imposible, no puede conocer tanto la Biblia. Pero yo creo que cuando está el Espíritu Santo en la persona, Dios le habla. Amén. Y no sé cómo, pero Dios se las arregla para hacerle una fuente de sabiduría. Y ese hermano tenía una facultad, especialmente con sordos y herniados. Era una cosa increíble cómo se sanaban los enfermos y cómo la cantidad de sordos que yo he visto, tenía una gracia especial para orar por ellos y se sanaba. Él oraba por ellos y después le ponía la mano en el oído y le hacía, ¡oh!, le hacía así y se destapaban los oídos, ¿no es cierto? A lo mejor no le vaya a gritar a alguno porque a lo mejor tienen problemas, porque no es con los gritos, pero Dios lo usaba así, oraba y le ponía la mano en el oído, ¡oh!, le decía, y se destapaba el oído. Ya estaba en Bahía Blanca, habíamos ido con un grupo de músicos. Yo en ese tiempo estaba sirviendo al Señor mucho en la música, no en la predicación. Recién estaba empezando a dar algún saludo, a leer algún versículo. Tenía mucha vergüenza porque la verdad no tenía palabra, porque todavía no tenía el ministerio de la palabra. Y música sí, si me pedía iba a cantar 10, 20 himnos, lo que quiera, o tocar no tenía problema, pero predicar no. Y estuvimos tocando en Punta Alta, en Bahía Blanca, y luego vinimos a la plaza misma de Bahía Blanca, y en la plaza central de Bahía Blanca, cuando estuve hace un año y algo dando un seminario ahí, me paré en esa plaza y recordaba lo que Dios hizo. Fue algo terrible, hermano. Nosotros habíamos ido 28 músicos, armamos todo ahí con los instrumentos de bronce y estuvimos tocamos algunas marchas, algunos himnos, y bueno, venían algunos curiosos, se paraban, escuchaban un rato, pero cuando terminaba la música, seguían su camino. De repente, yo veo a alguien que viene, él sabía usar un sobre todo medio largo, y con las manos en el bolsillo, siempre andaba con las manos en el bolsillo, así en el sobre todo, y veo que viene caminando, porque él caminaba medio así, porque tenía las piernas medio así, caminaba medio así. Y veo uno que viene caminando con las manos en el sobre todo. Digo, me parece que yo a esta persona la conozco. Cuando se acercó más, sí, era él, era el hermano Colihuinca. Y bueno, ya vino, me saludó, muy alegre, nos abrazamos, y él hablaba, hasta tenía medio como un defecto para hablar, ¿no? Él no pronunciaba bien las palabras porque su idioma, tantos años, su idioma indígena hasta le causó problemas para hablar bien el castellano, pero hablaba fluidamente. Y entonces me dijo,
Hugo, ¿me prestás el bombo? ¿Me prestás el bombo? Dice, porque hablaba así él, ¿no? ¿Me prestás bombo? Y le dije, sí, te presto. Si le prestaba el bombo, sí, te presto. Y bueno, ya se colgó el bombo y metió la mano en el, sobre todo sacó una vincha que él sabía tener, de que usaba cuando estaba todavía allá. Y se puso esa vincha y ya la gente empezó a mirar y los chicos empezaron a correr y se empezó a venir gente, y la gente corría. Cuando vieron que se puso la vincha, la gente empezó a correr. Estaba ahí con la pluma, se acariciaba, se acomodaba la plumita. Y se colgó el bombo y ya le acercaron el micrófono. Y la gente venía. Y la gente venía, hermano, a montones. Nosotros estuvimos tocando como 2 horas, 7, 8, 15 personas, terminamos de tocar, se iban. Y empezó a correr gente de todos lados. La gente corría. Cuando corrieron unos, más gente corría. Se hizo como 200 y pico de personas. Un rollo así de gente, una rueda de gente impresionante. Y él tocó y siguió y siguió. Hacía cuenta que no había nadie. Él siguió, la gente esperando ahí, no se movió nadie. Cuando vio que había bastante gente, dejó de tocar y les predicó. Y así mensaje sencillo, porque él ni podía leer, así que decía, bueno, ahora pastor va a leer San Juan 3:16, va a leer pastor. Decía, porque él no sabía leer, pero se acordaba las citas. Entonces, por ahí subía el siervo de Dios y leía la Biblia, porque no sabía. Entonces leyó y predicó, y que usted quiere ser salvo, tiene que arrepentirse, tiene que venir a la iglesia, se tiene que bautizar, si no se va a ir al infierno, que sea un mensaje sí. Y usted da tanta vuelta que no hable del infierno, que no hable del arrepentimiento. Le dijo un mensaje así, ¿y cuánto se va a entregar? Y todo el mundo levanta la mano y oró. Y bueno, y ahora vamos a ir todos para la iglesia, vamos a hacer procesión, dice, vamos a ir para la iglesia, dice. Los católicos van a la Virgen, los curas, nosotros vamos a ir a la iglesia, dice. Y ya agarró hermano, dijo, bueno, vamos hermano Hugo, y vamos. Bueno, salió adelante con el bombo y salió otro con el bajo, y los pastores al lado, y nosotros tocando, y íbamos adelante en una fila, y ya la gente vino atrás. Mire, los templos antes no eran muy grandes, hermano. El templo de Bahía Blanca, en la calle Azopardo, está todavía, nada más que mucho más grande está ahora. Pero el templo de la calle Azopardo, 725 en Bahía Blanca, era un templo no más grande que este salón de estudio que tenemos nosotros. Y con la banda, que éramos 28 y un poco más de hermanos que yo, ya se llenaba. Pero ese día quedó una cantidad de gente afuera impresionante, hermano. Y el templo estaba a 15 o 17 cuadras de la plaza de Bahía Blanca, y la gente nos siguió por la calle, y se iba agregando más gente de las casas que no sabía ni para dónde íbamos, pero se prendían. Y bueno, fue algo tremendo. Y en el primer